Como bueno, en el caso de que nos une a nosotros el deporte y específicamente el atletismo, cómo nos sirve como un medio para ir superando nuestros límites. Así que, bueno, básicamente les cuento un poquito acerca de mi experiencia y cómo me sirvió el atletismo para primero fijarme, digamos, distintos objetivos, poder trabajar para alcanzarlo y luego como ese camino también lo lleva a uno a poder superar distintos obstáculos en otros aspectos de la vida, ¿no? Básicamente. Así que bueno, les cuento, bueno, yo empecé a correr desde muy chiquitito, a los 9 años. No venía de una familia de deportistas, así que era todo muy, muy nuevo para mí, pero bueno, siempre algún caso inspirador, algún disparador que hace que uno se motive en este caso, en mi caso, con el tema de correr y del fondo, en una carrera que vi pasar en un verano a los punteros, y bueno, dije, bueno, esto es lo mío, y bueno, ahí creo que ese es algo muy importante para uno poder sumar, digamos, fijarse objetivos, que es contar con la motivación incondicional, especialmente de la familia, ¿no? En ese caso, como le decía, mis padres no eran deportistas, pero cuando vieron que yo me había entusiasmado con este deporte que era nuevo para mí, lo primero que hicieron fue motivarme, apoyarme y decirme, bueno, el año que viene vos podés estar corriendo en esta misma carrera. Así que bueno, ese fue un impulso muy, muy grande para mí y creo que fue el disparador para que yo pueda empezar a cumplir mis sueños en esto que tanto me gusta, que es el correr y el atletismo, ¿no? Así que bueno, el primer obstáculo se dio en forma muy temprana, porque uno a veces se pone expectativas muy altas, de decir, bueno, yo seguramente si corro esta carrera voy a estar entre los primeros y demás. Obviamente por desconocimiento se fija expectativas por ahí un poco altas y después uno choca con la realidad que no, que eso lleva un camino muy largo cuando uno ni siquiera conoce cuáles son sus propios límites, pero bueno, que si uno tiene pasión realmente por lo menos por alcanzar el máximo potencial que uno tiene, el dar el máximo, como mucha gente dice, bueno, es eso que nos impulsa por lo menos a recorrer ese camino que no es fácil, ¿no? Que es tratar de alcanzar el máximo. Así que bueno, las primeras carreras fueron un poquito tal vez frustrantes, porque sin mucho entrenamiento me vi que estaba no entre los primeros lugares, obviamente, pero bueno, el impulso no solamente en este caso ya de la familia, sino de distintos conocidos y amigos que me fui haciendo a través del atletismo, hizo que uno hiciera más llevadero ese camino, ¿no? Y bueno, después de esos primeros intentos un poquito frustrados y ya con más entrenamiento encima y dando con las personas indicadas, porque yo creo que para poder superar los propios límites uno nunca lo va a hacer solo, siempre tiene que ser acompañado, como decía antes, por la familia, después por los amigos y después por gente que sepa, ¿no? Que a uno lo acompañe para poder dar lo mejor de sí. Por suerte di con gente muy idónea, muy capacitada y muy buenas profesionales y muy buenas personas, especialistas en el atletismo, que me ayudaron a seguir trabajando en pos de objetivos. Y bueno, fui teniendo mis primeras, si se quiere, alegrías en el atletismo, en las épocas menores, juveniles, y eso, bueno, me iba entusiasmando cada vez más. Y bueno, esa motivación obviamente que hace que uno vaya mejorando, ¿no? Bueno, después llegaron algunos años un poquito más de transición, después de sí correr y que me vaya muy bien en unos campeonatos nacionales en épocas de juveniles, incluso poder representar al país afuera en pruebas de medio fondo y fondo, ya en época de transición, que es una época complicada creo que
no solamente para los atletas, sino para cualquier chico que está pasando, digamos, terminando el colegio secundario y empezando en la universidad. Hay mucha deserción, eh, difícil mantenerse motivado porque uno pasa ya a la categoría mayor y demás. Y ahí tuve algunos años de transición que creo que ahí lo más importante es, porque bajones va a haber siempre, ¿no? O sea, uno va a siempre tener altos y bajos en su vida, pero lo importante creo que es plantearse algunos nuevos objetivos, eh, nunca, digamos, dejar a un grupo que lo acompañe para poder tirar juntos en pos de esos objetivos. Y bueno, luego de algunos años de transición y poner más foco tal vez en otros asuntos, eh, entendí que no solo el objetivo podía ser bajar el tiempo, sino también, eh, digamos, alcanzar distancias más largas. Y eso creo que es lo interesante que tiene el atletismo. Yo la verdad le recomiendo a cualquier persona que le guste un poco el deporte que practique atletismo, porque creo que es el deporte donde uno se puede fijar objetivos de forma más clara y más concreta, ¿no? Porque es uno contra el reloj y contra la distancia. Entonces ahí uno es muy fácil medir cómo uno va mejorando, o tal vez en épocas que no son tan buenas, cómo va declinando versus el reloj. Pero bueno, ahí aprendí ya cuando iba en categorías más mayores y ya más llegando a los 30 años, que la distancia podía ser un buen objetivo para mí, cuando ya era difícil bajar mis tiempos en distancias más chicas, ¿no? Más cortas. Y bueno, ahí me introduje en el mundo primero, obviamente, el medio maratón, la maratón, que me dio muchas satisfacciones, y luego ya en el ultramaratón. El ultramaratón, bueno, es una distancia que se define como carreras de 50 kilómetros o más, donde las dos, si se quiere, pruebas reinas del ultramaratón son los 100 kilómetros y las 24 horas, que las 24 horas se trata de hacer el mayor kilometraje posible en 24 horas. Y bueno, ahí descubrí un mundo nuevo donde realmente se lleva no solamente el cuerpo, sino la mente a un extremo y se lo desafía para realmente intentar superar límites. Y ahí aprendí algo muy interesante, que es que uno realmente llega en estas distancias o en estas carreras a situaciones bastante extremas donde el cuerpo a veces ya lo abandona uno, todo tipo de dolores y demás, pero bueno, es increíble cómo uno, si no abandona y sigue, después hay como una recompensa y a pesar de los bajones hay después altas y uno renace. Por ahí en medio de una carrera de 24 horas uno está muy mal físicamente a los 15, 16 horas y de repente a las 20 horas uno renace, y creo que eso es algo, es una analogía de lo que es la vida misma, ¿no? O sea, que es en poquito tiempo, tal vez en 24 horas uno recorre lo que es la vida, con un inicio, digamos, pleno, con mucha fuerza, mucho optimismo, después uno ya en los mitad de carrera el cuerpo se siente fatigado y con ganas de aminorar la marcha o hasta abandonar, y después, bueno, si uno es persistente, si uno está fuerte de cabeza, logra atravesar todos esos pensamientos negativos y realmente los puede superar y hasta puede aumentar el ritmo de los kilómetros finales, que obviamente cuando uno llega a la meta o está cerca de terminar una carrera, es un impulso muy fuerte, ¿no? El final y terminar bien arriba es muy, muy gratificante, muy gratificante. Así que bueno, por eso recomiendo a todo el mundo, a todo quien pueda iniciarse en el atletismo, porque es una aventura única, y obviamente respetar los plazos, los tiempos, no quemar etapas. También creo que para superar los propios límites es todo un proceso, no es de un día para otro. Sí, lo que estoy viendo con alguna preocupación actualmente es que hay
muchos corredores, se masificó mucho el atletismo y se inundó de marketing y muchos corredores que se inician ya a los 2 meses quieren correr una maratón o quieren correr Cruce de los Andes, y creo que no es la mejor forma de poder superar sus propios límites. Sin dudas, ese corredor, esa persona que se inicia el atletismo seguramente puede alcanzar objetivos mucho mejores o superar sus propios tiempos o sus distancias de forma más amplia, digamos, trabajando con un proceso a mediano o largo plazo. Pero bueno, hoy la verdad esto es un poquito todo muy cortoplacista, muy efímero. Uno quiere el resultado ya, la foto, la selfie, las redes sociales, todo esto. Creo que sí, eso atenta un poquito contra el desarrollo del atleta o de la persona que quiere mejorar en cualquier ámbito, ¿no? O sea, creo que yo por lo menos recomiendo que siempre uno se plantee objetivos y a mediano o largo plazo y con un trabajo acorde, ¿no? Y acompañado por los profesionales y sin tomar atajos. Yo creo que no hay atajos, en la vida no hay atajos y bueno, no sé qué más puedo decir, pero este es digamos, mi experiencia con el atletismo, la cual le recomiendo a todo el mundo. Bueno, el atletismo después me llevó hace no mucho también a decir, bueno, desafiarme al máximo y hice algunas locuras también. Hice en el 2015, corrí toda la Argentina desde La Quiaca a Ushuaia por ruta 40, el último tramo por ruta 3 en Tierra del Fuego. Fueron más de 5.500 kilómetros en 113 días, y bueno, fue una experiencia única, increíble. Pero acompañado por un grupo espectacular de 7 personas, miles de personas que se acercaron en el camino, cientos o miles de anécdotas, con muchos problemas también, ¿no? Obviamente, como la vida misma, con 3 infiltraciones de rodillas, 9 pares de zapatillas gastados, bueno, viento sonda, viento de 120 kilómetros por hora en contra en la zona sur, temperaturas que fueron de los menos 14 a los 34 grados, una amplitud térmica tremenda, ripio, ruta con peralte, todo tipo de climas y escenografías y esta diversidad increíble que tiene nuestro país y especialmente su gente. Así que fue, la verdad, para mí un objetivo, creo, la coronación del máximo objetivo que yo hasta la mitad de la vida tuve, y lo pude coronar haciendo lo que más me gusta, que es correr. Pero ahí, en esta experiencia, que fue la vida misma, ¿no? Justamente por los altibajos que tuve durante esos 113 días, me enseñaron un montón de cosas. Y fueron más las cosas que aprendí de la gente que me acercaba, que de lo que yo estaba aprendiendo de mi propio físico, porque lo que pasó fue algo increíble. Yo creo que cuando uno se plantea objetivos desafiantes y con un buen equipo, obviamente que yo tuve la suerte de ir con un equipo increíble de personas y también fue muy acompañado por mi familia y amigos que también se acercaban, pero también se acercó gente que yo no conocía a lo largo de la ruta, gente en general que pasaba con nosotros 1, 2, 3, hasta 4 días, que nos acompañaban, que no solamente trataban conmigo, sino que también, bueno, compartíamos cenas y almuerzos y tiempos, y obviamente que intercambiábamos un montón de experiencias. Pero todas estas personas que se acercaban generalmente tenían un denominador común, que es que habían o estaban atravesando algún momento complicado o habían tenido un momento difícil en su vida y lo habían superado. Algunos no, algunos estaban atravesando momentos muy complicados. Tal vez la muerte reciente de un familiar o un ser querido, o alguna enfermedad, o algún problema hasta laboral o económico. Bueno, diversidad de casos. Y ellos se acercaban diciendo que, bueno, ellos se sentían identificados con este objetivo que yo me había puesto, que era bastante ambicioso, de correr toda la Argentina, y que si yo lo podía alcanzar y superar, bueno, para ellos era una fuente de motivación.
Y la verdad que para mí era al revés, o sea, yo me sentía obviamente alimentado por sus historias, que eran todas historias de superación, de no bajar los brazos aún ante adversidades tremendas, y eso me daba más fuerza a mí para seguir el día siguiente. Además, yo lo hacía por un objetivo, si quiere, más deportivo, personal. Ellos habían superado digamos, problemas, obstáculos digamos, muy serios. Así que bueno, para mí la verdad que eso también es muy importante, poder rodearse de gente que a uno lo motive con sus propias historias de superación. Por eso, bueno, una vez más recomiendo acercarse a este deporte tan lindo como es el atletismo, que es una historia de superación personal y equipo del día a día, ¿no? Cada día uno renueva su cuerpo y su cabeza para poder superar el entrenamiento diario, que no es poca cosa, ¿no? Ya sea que no haya mal clima, o que uno a veces está cansado, o que no tiene ganas de entrenar. Creo que el atletismo uno le enseña a ser persistente, ser duro para decir, aunque uno no tenga ganas, tiene que levantarse. Cuando uno llega y termina ese entrenamiento o termina una carrera o una ultramaratón, la recompensa es gigante, porque uno entiende que si pudo superar esa adversidad o ese obstáculo, ese desafío, y lo puede completar, bueno, entonces ya todo desafío extra es relativo, ¿no? O sea, porque uno ya pudo superar. Entonces a veces los problemas del día a día uno los siente como más relativos, ¿no? No son tan graves como uno creía. Y bueno, aprovechando este espacio, yo les quiero decir que para mí la Fundación para el Atletismo Asistido es en sí una fuente de inspiración enorme, no solamente para mí, sino para todos los atletas que los vemos en las carreras, que se levantan a las 6 de la mañana, que a pesar de un montón de adversidades que se tiene que topar en el día a día, los chicos que cuentan con alguna discapacidad, que tienen que ver hasta desde el transporte hasta distintas cuestiones cotidianas de la vida que tienen que superar para poder desenvolverse. Bueno, ellos están ahí esforzándose, levantándose muy temprano para participar de eventos como me tocó a mí. Tuve la suerte de compartir con ustedes, con la Fundación, eventos bastante duros y extensos como la Maratón de los 42 kilómetros de Buenos Aires o un Ironman en Gualeguaychú, que también me tocó estar con ellos, y la verdad que la energía que transmiten con su ejemplo de superación es impresionante. Así que bueno, también quiero aprovechar este espacio para invitar a todos aquellos que les gusta correr, que se sumen también y tengan la experiencia de acompañar a estos, creo, héroes del deporte como son los chicos de la Fundación. Es increíble lo que uno siente y lo que uno se emociona, porque ellos se emocionan y emocionan al resto y son una fuente de inspiración. Así que bueno, esta es mi pequeña sección de hoy. No sé cómo es la dinámica, si hay preguntas o algo, pero estoy para compartir lo que necesiten. Bueno, muy ilustrativo, Rodolfo, así que gracias, aprendimos un poco más de vos. Bueno, nosotros que te conocemos, hemos leído tu libro, sabemos de toda tu carrera por la Ruta 40, pero generalmente en este tipo de carreras de largo aliento uno dice hay que ser fuerte de cabeza. ¿Cómo sos fuerte de cabeza? ¿El contexto del momento te lleva a seguir adelante o tenés algunos tips, llamémosle, como de dónde aferrarte para cuando empiezan a caer las fuerzas, ¿no? Yo creo que la fortaleza mental es la consecuencia se practica también, o sea, es entrenamiento, y mientras más duro es el entrenamiento y mientras más obviamente base uno tiene de muchos años de practicarlo, la cabeza se va fortaleciendo. Es por eso que los mejores ultramaratonistas del mundo no son jóvenes de 25 o 30 años, generalmente sí tienen más de 45 años. ¿Pero por qué? Porque tienen ya una base acumulada física y mental de muchos años.
Eso hace que tengan la experiencia y esa base para decir, bueno, cuando uno está ante una situación muy difícil o extrema, tengan ese pequeño plus para poder superarlo, que tal vez alguien más joven y con menos experiencia o menos kilómetros encima la tenga. Y a veces sí, los entrenamientos son bastante... son para gente que tiene la cabeza un poco cabeza dura, ¿no? Porque es a veces decir, bueno, hago 40 kilómetros o son más o menos, 50 kilómetros, que son más o menos 4 horas, que es un fondo muy utilizado de entrenamiento para una carrera de ultra, y es por ahí darle a círculos, vueltas y vueltas a un óvalo de 800 metros, y uno le tiene que dar cantidades y cantidades de vueltas a ese óvalo, y bueno, uno genera esa fortaleza, un estado que lo lleva a uno a un estado casi de trascendental, donde ya está meditando, ni siquiera uno está pensando, porque lo peor que uno puede, que es difícil lograr, ¿no? Pero si uno está corriendo en muchos kilómetros o está en una carrera corta, donde el tiempo se gana por milésimos o puede superar sus marcas por milésimas, centésimas, o sea que el nivel de concentración es total. Ahí creo, y lo hablé con muchos otros atletas, la clave está en no pensar. Es increíble, parece hasta contradictorio, pero es poder abstraerse directamente de todos los pensamientos negativos, que son los que a uno lo tientan a bajar el ritmo, a abandonar, porque el ser humano siempre es proclive ante primera dificultad bajar un cambio o abandonar, porque uno tiende a la zona de comodidad. Entonces el entrenar para el atletismo, o creo obviamente para cualquier deporte, lo ayuda a uno a esos momentos difíciles poder superarlos. Así que bueno, creo que es todo práctica, ¿no? Es práctica, entrenamiento. El mismo entrenamiento lo lleva a uno a lograr ese estado mental de hiperconcentración, que lo ayuda a uno a no desconcentrarse o a no desviar su mente hacia los pensamientos negativos. Bueno, son excusas que inconscientes que el cuerpo o que la mente le tiene preparado a uno para aflojar. Y bueno, el entrenamiento hace que esas excusas se disipen. Perfecto. ¿Qué te gustaría aportar en la columna? ¿Qué propuestas le harías a los oyentes? Bueno, la propuesta es que si uno, primero es detectar qué pasión tiene uno, ¿no? En este caso, mi pasión y la de muchos que compartimos seguramente este espacio es correr. Pero bueno, cada uno puede tener su propia pasión por algún deporte, por alguna actividad, algún hobby, o hasta en lo laboral. Pues nada más lindo que poder vivir de lo que a uno le apasiona, ¿no? Y mi propuesta es llevar esa pasión que uno tiene o esa vocación por algo a superarse a uno mismo para lograr la mejor versión en eso que a uno le gusta. O sea, si a uno le gusta algo, creo que no hay que no hay que desperdiciar esa oportunidad. A veces uno no nació con las mejores aptitudes para eso, pero por alguna razón a uno le gusta. Por ejemplo, a mí yo tampoco soy un atleta extraordinario, pero creo que tampoco tenía una base ni una preparación ni una genética, pero creo sí que di la mejor versión de lo que yo podía dar. Entonces, y sin mirar al costado a quién le gané, simplemente saber que uno pudo lograr su objetivo de máxima. Y mi propuesta es esa, es que cada uno en lo que a uno le apasiona, lo lleve al máximo, lo practique con pasión, con perseverancia, a veces hasta con dificultades, porque el camino nunca es un lecho de rosas, o sea, y los días malos levantarse igual y practicar hasta dar la mejor versión de uno mismo para esa actividad. Aunque uno tal vez no haya nacido con las mejores aptitudes o condiciones para esa actividad, pero si a uno le gusta, tratar de llegar a su techo personal en
en eso. Seguramente eso haga que sea incluso muy destacado, aunque tal vez no cuente inicialmente con las condiciones óptimas. Yo corriendo, yo corro hace más de 40 años y la verdad que conocí muchos más casos de personas con no tan buenas condiciones, ni buena genética, ni biomecánica, que llegó mucho más lejos que otros tal vez más virtuosos o con mejores genéticas, mejor técnica y demás, que tal vez no entrenaron tanto como nosotros. Pero aquellos que realmente lo sentían, o sea, eran apasionados y se esforzaban por dar su mejor versión, llegaron mucho más lejos. La perseverancia. Sí, perseverancia, disciplina, bueno, pasión por lo que uno hace, o sea, creo que esas son las claves para poder llegar, por lo menos para superar los propios límites. Seguro, da tu mejor versión. Hay un mensaje de Flor Camejo, te lo vemos ahí en pantalla. Buenas noches. Quería preguntarle si alguna vez imaginó correr tanta distancia. Sí, porque a mí siempre me gustó eso de llegar a un lado, no sé, es algo muy simple, pero yo de muy chiquitito decía, bueno, salgo a andar en bicicleta y llego a un lugar lejano, o sea, decir, bueno, porque cuando tenía 8 años sí salí en bicicleta y quiero ir de una punta a otra punta, 20 kilómetros, que para mí era un montón en esas edades, y siempre me gustó eso. O tal vez decir, bueno, en unas vacaciones que había un arroyo de 300 metros y yo quería, era un desastre yo nadando, pero tenía eso que miraba a la otra costa y quería por alguna razón llegar, cruzar, llegar a un lado. Eso de llegar a un lado siempre me gustó mucho. Eso de visualizar la meta o llegar y poder terminar con un recorrido que sea desafiante para uno. Eso siempre lo imaginé desde muy chiquitito, con distintas metas. Lo de la Ruta 40 ya lo había imaginado muchos años antes, creo que fueron 17, 18 años antes de hacerla, porque por motivos laborales me tocaba recorrer la Ruta 40 con giras comerciales que hacía con una empresa de indumentaria, y recorrí en un año 2 veces casi completa la Ruta 40 y iba atravesando ciudades y pueblos, y me enamoré de ese lugar, los lugares, ¿no?, que atravesaba, los pueblos, las provincias, las ciudades de la Ruta 40, los paisajes, y dije, bueno, algún día lo voy a hacer. Obviamente que ahí era muy joven, tenía 23 años, no contaba ni con la preparación, ni con los medios logísticos, ni nada por el estilo, ni con el equipo para poder hacerlo. Pero ya me lo había puesto en la cabeza. Creo que eso es algo importante. O sea, si uno por alguna razón se despierta un día a la noche o se inspira algún día en el del día con algún sueño que uno tenga, por más lejano que parezca, creo que lo importante es que quede ahí y como latente hasta el momento indicado para uno poder convertirlo en realidad, porque ese momento creo que siempre va a llegar. Se tienen que alinear varias cosas, preparación, equipo, tal vez hasta los momentos laborales, o estar en un momento que se da para poder hacerlo, que lleva todo un proceso, pero si uno tiene un sueño, o esos sueños de que uno tiene de chiquitito y que quiere ser, no sé, Superman, bueno, ¿por qué no? Hay que mantenerlo ahí latente y bueno, y no abandonarlos nunca. Creo que los sueños no hay que abandonarlos y que el tiempo, los procesos y la preparación los pueden hacer realidad siempre. Qué bien, mira, queda poco tiempo, pero acá Margarita Zárate, para terminar, el perrito que corrió contigo, una dulce historia. ¿Qué le contaste a Margarita para que se acuerda de eso? Me parece que leyó el libro. Ah, mira qué bueno. Eso es del libro, a ver si nos contás el perrito. En los últimos minutitos de Sí, el perrito es un perrito negro, se llama Turqui, que apareció ahí por Angastaco, en el norte de Salta, y apareció del campo. Eran 3 perritos y uno me siguió ese día, salieron de un campo, y hubo uno que me siguió todo ese tramo, que fueron 50 kilómetros, y bueno, con el equipo decidimos adoptarlo.
después varios tramos más, seguía, le encantaba correr al perrito, y a veces se le desgastaban un poco las patitas, o sea que tienen los colchones, los colchoncitos de los pies, se le desgastaban, y tenía que ir arriba del motorhome, pero siempre está desesperado por salir a la ruta y correr junto a mí. Es una historia increíble, pues bueno. Ese perro hoy, que obviamente llegó con nosotros a Ushuaia, lo adoptó y vive con el dueño del motorhome. Vive en Ranelagh, ahí cerca de Quilmes. Así que hace poco lo vi porque fue el cumpleaños del dueño del motorhome, y con el equipo, que eso tiene lo lindo de correr o de los deportes, ¿no? Que ya pasaron 10 años, 11 van a pasar, y seguimos en contacto, nos reunimos, seguimos recordando anécdotas, y bueno, y cada uno tuvo sus propias, su vida, que con muchas inquietudes. Gente de ese grupo hoy vive, hay dos que viven una en Inglaterra, otra chica en España, va a tener un hijo, con un muchacho que conoció, que me acompañó en la Ruta 40, ahí por Río Turbio, y bueno, se conocieron ahí y hoy van a tener un hijo en Barcelona, una cosa de locos. Así que, bueno, eso es lo lindo de esto, también las historias que se generan alrededor del deporte y los objetivos, ¿no? Ellos siempre dicen que mi objetivo es un objetivo compartido, yo comparto obviamente eso, y bueno, que bueno, lo que se encadena, ¿no? Una pareja que se generó, hubo otra pareja también de Juanpi, que fue el coordinador general de esto, de que unió todo al grupo para acompañarme, y también ya tiene 2 hijos, se casó en Inglaterra, y bueno, cada uno siguió su camino. Como el perrito, que también siguió su camino, que era un perrito que estaba vagando en un campo en Angastaco, y de repente, como terminó su historia, se une a nuestro equipo y termina viviendo en Quilmes, ¿no? Así que bueno. Bueno, hay muchas, pero muchas anécdotas, historias que nos irás contando en las columnas que vienen. Los segundos viernes. Próximamente. Todos los segundos viernes, Rodolfo Rossi aquí. Buenas noches. Rodando ando. Rodando andamos desde hace un tiempo. Bueno, me alegro de participar otra vez. Qué interesante lo de Rodolfo, y esas historias que se entrecruzan entre las personas, ¿no? Bueno, primero agradecer, estamos acá. Bueno, el clima hace que nos quedemos en casa y podemos escuchar a Concientizando 360. Bueno, yo digamos, contaba que Rodando Ando va con amigos, y hoy tenía una invitada. No sé si anda por ahí porque no la puedo ver. Ustedes me dirán. No lo estamos viendo. ¿Anita puede estar? Sí, Anita. Ahí estamos. Qué bueno. Bueno, la voy presentando. Ella, para mí, es Anita. No sé si para todo el mundo, pero bueno, yo la presento como me dijo, licenciada Anabela Mazzini, consultora en comunicación accesible, experiencia real en diversidad y derechos. Yo soy izquierdo, ¿vale? Lo mismo. Pateo con la izquierda. ¿Cómo va, Anita? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, te presenté bien, ¿no? Todo muy bien, todo perfecto. Bueno, también, también como me dijiste, consultora ahí, ahí de psicología, digamos, se dice. Un poco y un poco, ¿no? Creo que una está por un lado la experiencia personal, que de eso también tengo bastante cuerda para decir buenas noches también a quienes están presentando acá el programa. Y a la gente que está en el chat, ahí estuve viendo, un saludo para todos. Por un lado la experiencia personal y por el otro el desarrollo profesional. Creo que al conjugar ambas cosas, ahí es donde uno puede llegar a generar impacto en la gente y en la sociedad más bien. Justamente en aplicar estrategias que vayan más allá de la accesibilidad o de la accesibilidad tal como la conocemos, sino justamente desde el engranaje o desde el pensamiento. Yo acabo de terminar la carrera de psicología, entonces pensaba, ¿no? Desde
inconsciente pensar cómo se piensan, valga la redundancia, desde las publicidades, desde la tele, desde las pantallas, cómo piensa en sí y cómo nos muestra la sociedad a las personas con discapacidad. Bueno, en principio... perdón. Perdón, ¿Sí? pensé que cortar. Seguí, por favor. Interesante. Para que puedan hilar el desarrollo, yo tengo una lesión medular a nivel cervical por un accidente automovilístico que tuve hace 21 años. Me manejo en silla de ruedas. Y bueno, nos conocimos mucho en ADN. Así que desde ese lugar estamos conectados y desde amigos en común. Le vamos a llevar siempre. Así que, bueno, como dije, hoy yo estuve mucho tiempo en los medios y me detuve para poder mejorar mi perfil, para poder linkear, si se quiere, la psicología. Yo estaba mucho en lo que es comunicación, en radiofonía, bueno, estudié un montón de cosas, publicidad, y creo que psicología fue algo que vino así como muy de regalo, y lo digo en serio porque, bueno, a mí me becaron. Entonces, para mí sí es un regalo hermoso el poder estudiar una carrera que acabo de terminar, así que estoy muy orgullosa de eso. Y, bueno, más a distintas edades, saber que se puede, teniendo compañeros de distintas edades. Y, bueno, como digo, todo esto me ayuda a mí a, si se quiere, amalgamar, a conjugar todas las vivencias que he tenido, no solo desde mí, sino desde mi hermano que tiene autismo severo, desde familias que he conocido gracias a él, que lo menciono porque siempre digo, él es y ha sido siempre mi primer maestro. Eso de acompañar en la vida, lo aprendí de él, o lo aprendí con él, y eso me gustó, y es la forma de vida a la que estoy acostumbrada a vivir, y es lo que me gusta hacer realmente. Y siento que todo lo que viví en un momento, de un punto de inflexión, si se quiere, donde uno siente que tiene que devolver tanto que la vida le dio, desde el lugar positivo, claramente, porque uno, bueno, tiene que enfocarse para poder vivir, tiene que predisponerse a ver, siempre digo, ¿no?, con los lentes de ver bien, porque las cosas o las vemos bien, si las vemos mal, quizás no nos va a influenciar muy a mejor. Para ser irónico también tenemos que primero acentuar que es lo bien. No vemos, tal cual. Muy importante. Pero a mí... No es ser irónico, bueno, es un arma de defensa también para nosotros, ¿no? Por lo menos es la que sé jugar. O la que intento jugar y la que mejor me sale. Hay algo, no que te olvidaste, pero sí que tiene que ver con lo que yo te traigo, por qué te invité hoy acá. Y tiene que ver con estas cuestiones de que sos mamá, ¿no? Detalles. Para mí, me olvido de detalles. Me olvido de detalles, digo. Claro, y entonces desde esa... yo hice una serie de preguntas, pues me gustaría a ver si la podemos empezar a contestar o qué sé yo. Pero bueno, y si no, charlamos de otra cosa, ¿no? Desde la psicología, anoté una que dice: ¿qué sesgos inconscientes notás que la sociedad aún tiene hacia la maternidad en mujeres con discapacidad? Y en principio, bueno, venimos de larga data con el patriarcado muy asentado, con quizás el capacitismo. Hay muchas cuestiones con las que lidiar en determinados grupos. Claramente no podemos hablar de un todo, pero que eso se ve reflejado en el día a día, incluso en la asistencia, cuando necesito asistencia. En mi caso, como me ayudan para los pasajes, para levantar y tal, son mayormente varones. Y bueno, pasa de un lado para el otro, del otro para uno, pero sucede que uno ve determinados sesgos, y incluso a mí la vida me hizo pequeñita, literal, soy bastante menudita, entonces la gente quizás me ve de otra manera, y eso lo he visto y me he percatado. Quizás no he puesto el acento ahí porque claramente la intención es prosperar con el otro, pero sí, muchas veces lo veo desde ese lugar, tanto de un lado como del otro. ¿De ese lugar? Pero bueno,
está bueno porque uno también hace un camino para el que viene, ¿no es cierto? O para la que viene, en este caso, ¿no? Y ahí, tomando estas cosas que vos decís, te hago otra pregunta, que ¿cómo respondió el sistema de salud, ¿no?, a tus necesidades? Bueno, en principio, el sistema de salud en general va cambiando, ¿no? Yo soy de Tandil, y en Tandil, por ejemplo, no está el sistema de salud como acá, claramente no tenemos el desarrollo que hay en Buenos Aires, no está preparado para una patología como la mía, aunque me gustase, no podría vivir en un lugar con un sistema de salud más precario, porque bueno, pues, corro determinados riesgos, especialmente por infecciones respiratorias y determinadas cuestiones que vienen a colación de mi patología. Luego, con respecto a prestaciones y demás, yo tengo como varias caras de la moneda, porque mi hermano tiene una obra social, mi mamá tiene otra, yo tengo una prepaga, y mi papá en vida, mi papá era médico, él se preocupó porque yo tenga una buena prepaga y tener una buena calidad de vida, que eso es algo que a mí me empezó a hacer ruido en el buen sentido, porque digo, yo agradezco lo que tengo, pero por el otro no todo el mundo tiene el mismo acceso. Y esas son cuestiones que hoy en día me interpelan de sobremanera desde distintos lugares, desde la discapacidad o desde la necesidad de la gente. Pero en mi caso, la verdad que puedo decir que sí, tuve respuestas, quizás algunas más tardías y con la burocracia que requiere cada una, pero por lo pronto debo ser una agradecida con respecto al sistema de salud hoy día. Pero sabemos que no todos los casos son iguales y no todos los sistemas de salud entonces, no, viste que dicen comúnmente, ¿no?, que Dios atiende en Buenos Aires, en capital. Entonces, en estos casos de la discapacidad, cuanto más lejos estás, también es ¿no? Se forma un quilombo, sería la palabra, ¿no? Tal cual. Sí, claro. Lo es porque entonces, tener que trasladarse, tener que buscar un lugar, tener que buscar el traslado. Sí, lo es. Y pienso, ¿no? Les digo, ¿qué herramientas y qué sacaste de la psicología para equilibrar, ¿no?, este tema de la crianza, tu profesión, el autocuidado tuyo, ¿no? Digo, ¿qué utilizaste ahí? Ay, a ver, tantas cosas. Creo que todos los recursos... Con tres me alcanzan. Sí, y lo que quiero decir es que desde esto más global, ¿no? Pero yo empecé a estudiar cuando mi hijo tenía 3. Entonces creo que todo lo que fui aprendiendo también lo iba aplicando. Pero sí, siempre fui, y esto lo fui aplicando con más énfasis, siempre fui muy didáctica, muy de anticipar, tanto por mi hermano como por los bebés, cuando son bebés, claramente, de anticipar cuando son bebés, cuando son niños, ¿no? Anticipar las cosas, de ser programada y planificada, cosa que venía un poco conmigo, pero que colaboró también con el aprendizaje. Y por otro lado, instrumentos como pensar en determinadas cuestiones, sea de mi hijo, sea de mi hermano, como síntoma de una familia, como síntoma de lo que sucede en la familia, y una persona se síntoma, que no necesariamente es el foco y la causa. Y por el otro lado te podría decir, desde lo educacional, lo que te comentaba, ¿no? La didáctica y lo organizacional. Bueno, hay desde todas las aristas creo que le he podido sacar provecho, incluso en la crianza. Hay muchas cuestiones de lo evolutivo, del desarrollo, del apego, muchísimas cuestiones que hicieron, mejor dicho, a la crianza, a mi maternidad, al momento. Además, bueno, por ejemplo, en el psicoanálisis se suele decir el maravilloso niño de 3 años, porque es el momento pleno donde hay un destete con la madre, hay toda una cuestión donde uno puede encontrar ahí, es muy florido, entonces puede encontrar muchísimas cuestiones, y era como el maravilloso niño del psicoanálisis, así se suele decir. Entonces yo tenía la posibilidad de
en casa volcar toda la información teórica. Que bueno, sí, un poco fue así, no tanto de leer el libro e ir haciendo, pero sí, con mi hijo incluso a la par y acompañando todo esto. También te doy otro ejemplo, nos pusimos a hacer cuentos, porque con su edad, a los 3, a los 4, a los 5, trajo sus miedos, a la tormenta, a la oscuridad, bueno, todas esas cuestiones que hacen a los niños, y decidimos volcarlas en historias para otros niños para poder ayudar, que las íbamos narrando entre los dos. Mira qué bueno, sí, bueno, ¿querés contar que tenés tenés TikTok, tenés tus redes? Bueno, después las decimos o la querés decir ahora? Sí, no hay problema. En YouTube me pueden encontrar como Tabú Comunicaciones. Uh-huh. Y en TikTok es Psicoresiliencia. Ajá. Lo mismo que en Instagram. Igual mi nombre, si no más fácil, Manita Massini, que si quieren se lo escribo ahí en el chat. Dale, no por supuesto. ¿Y pensás que de alguna manera considerás que tu experiencia, ¿no? Enseña a tu hijo a ser más empático o inclusivo? ¿Se charla eso ya? Sí, desde cero. Desde cero, porque los chicos imitan lo que hacemos y por el otro lado, a la par, yo estoy, no quiero usar la palabra ni cuidando ni criando, pero estoy colaborando y acompañando a mi hermano desde muy chica, y mi hijo vino, digamos, último a la fila, por decir. Entonces él ve, copia, y yo digo que le gusta la mandarina, porque él está, sentate, anda para allá, hace esto, la tiene más clara que yo, incluso para con mis afectos. Yo en su momento tenía esto te lo cuento, no lo hablamos en privado. Yo tenía como ese temor de que fuera el niño que vaya a cuidar de su madre, que esté en su casa, vaya a saber qué edad y que esté siempre preocupado. Ese era mi temor desde el embarazo, desde antes. Uh-huh. Y en un momento tenía 2, 3 añitos y 2, sí. Y claro, hay que meter apoyapié, sacar apoyapié. Ahora no podemos más. No ratito. Dicho sea de paso. Entonces él quería poner apoyapié, sacar apoyapié. No, mamá, que yo quiero. Y entonces en un momento dije, bueno, él quiere. Entonces yo empecé a responder de otra manera. No le decía que no, aunque en un principio me sentía como medio ofuscada con mis principios, pero lo dejaba porque él quería y si no se ponía mal. Entonces digo, bueno, si él quiere y a él le gusta, y después lo fue replicando en el resto. Tiene muchos compañeritos que son integrados, muchas personas alrededor, bueno, desde tíos, tías y muchos conocidos míos también, que son sus tíos. Con la silla, va, te lleva, te trae, te ayuda, te acompaña. Las preguntas ya empiezan. ¿Por qué estás sentada, mamá? ¿No te parás porque corres? ¿Ya pasó ese tiempo? Es que eso se habló desde el minuto cero. Pero vos me preguntás a mí qué me pasó y te lo cuenta él con lujo de detalle. Tal cual. Mira. Entonces, no, todo, desde vos tenés solo mamá, ¿por qué tenés solo mamá? ¿Qué me pasó a mí? Yo tuve un accidente. Entonces él va y le cuenta a los chicos, mi mamá se cayó de la montaña. Entonces, la tiene clarísima, así en la plaza, ¿no? ¿Y de dónde caí? De un alcantilado. Bueno, viste, el vocabulario va agrandándose. Claro. ¿Cómo? Eso, está bien. No dijimos el nombre de ese ser, ¿eh? No dijimos el nombre de ese ser. Denis, tenés que decir tu nombre. Si querés estar acá, no importa, voy a decir tu nombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Me querés decir tu nombre? Te un minuto, pero que duele. Ahí, no te escuchas. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo creciste? Yo te conocí más chiquito, pero no me acuerdo de tu nombre. ¿Vos podés presentarte como quién sos? Lisandro. ¿Cómo? Lisandro. Lisandro, qué lindo. Sí, porque estoy medio sordo yo, ¿sabes? Qué bueno. Bueno, me alegro de verte. Ahora pásame, hijo. ¿Está bien? No me conviene que sepa la hora.
Pásame, Dale. mi amor, dale, que estamos hablando. Bueno, ahora estamos hablando conmigo. Ya te tocará a vos. Gracias. Bueno, Después me vamos toca a hacer una columna para él también, lo vamos a invitar. exclusivamente. Vos contaste que estuviste en radio. Vos contaste que estuviste en radio, ¿no? ¿Alguno de tus oyentes te contó una historia que te marcó? Digo, digo porque, bueno, tocabas el tema de discapacidad también, entonces, digo, Claro, en realidad, como la discapacidad como la idea es justamente llevar la discapacidad, o en su momento, no como único limitante, sino como limitantes y adversidades podemos tener todos a lo largo de nuestra vida y poder hablar de inclusión en general, desde la persona que no tiene recursos, que no tiene agua potable. Muchas historias me marcaron, muchas historias que algunas por una cuestión de cercanía o distancia puede continuar y a mí me gusta mucho continuar los vínculos. Se puede hablar desde, hablamos en la radio de patologías simples, había una parte en la que hablábamos de patologías simples hasta la más compleja, ¿no? Como para justamente bajarlo a tierra, desde la psoriasis hasta el caso de Martina, que me preguntabas por casos particulares, que tiene neurodegeneración axonal. Más allá del nombre, con Martina, por ejemplo, le dije a su mamá, primero me acuerdo que me habían llevado a la radio, que fue todo un chino, hablando de vos, llevarla a la radio, y tenía su silla postural, etcétera. Y bueno, le dije que en algún momento me gustaría ir a su casa, conocerla, visitarla. Martina pintaba con ayuda de sus asistentes. Y en ese lugar me encontré con otro muchacho que le iba a tocar la guitarra, le iba a tocar música. Y así fuimos empalmando y conociéndonos con personas unos por los otros por los unos. Y creo que ahí te puedo hablar un montón de historias que se fueron concatenando así. Claro, se va haciendo. Y que ayudó muchísimo también. Ayudó muchísimo a que la gente viera que es un día a día, que es un transitar y que es un proceso. Ahí está. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Siempre me olvido de ver todo eso. Pero bueno, digo, cuando la percepción que vos tenías antes de ser mamá con tu cuerpo, ¿te jugó a favor, te jugó en contra? ¿Cómo fue eso? Me interesa saberlo. Cuando la percepción de ser madre, dijiste, claro, no, la percepción de tu cuerpo cuando ibas a ser mamá. Digo, che, ¿podré, no podré? ¿Cómo haré? No sé, es mi cabeza la que te pregunta. Fue un conjunto de cosas, porque yo había tenido un tratamiento de fertilidad a los 30 y quedé embarazada vía natural a los 36. Y te juro que sí. Y cuando naciste vos, hijo, pero espérame que estoy hablando con uno, por favor. No puedo con todos, están en todas. Y en ese momento era todos los videos, qué clase de madre voy a hacer, cómo voy a poder, que si la panza me pide mucho, porque como yo ya tenía la referencia del tratamiento, mejor dicho, obstetricia de alto riesgo del equipo, entonces el equipo me había alertado de que podía suceder, que no, cómo. Sí. Entonces tenía todos esos miedos de, primero, por mi parte, claramente, ¿qué clase de madre voy a hacer? ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo voy a hacer esto? Sin saber incluso de que iba a ser madre soltera hasta un mes y una semana, a las 5 semanas. Ahí me enteré que, bueno, tampoco fue algo demasiado, ¿cómo te digo? Fue demasiado planificado, sino que yo ya había bajado los brazos. Sí. Entonces, en ese momento cuando me entero, venía por otro lado el miedo, no venía por el lado de cómo, sí como maternar, pero no por una cuestión de estar en compañía de o no, porque en mi plan anterior la búsqueda había sido sola, o sea, con un banco directamente, un banco de esperma, digo, se puede decir acá, ¿no? Te digo, pero eso fue así. Entonces ya tenía esa visión, y la verdad que para mí fue un shock. Pero creo que puedo decirte que si bien todo embarazo, toda mujer es diferente, la verdad que fue pura predisposición porque a nivel físico
fue difícil, la verdad que sí. No pasó esto de la panza, engordé 1,5 kilos, cosas que rarísimas, pero bueno, en él salió todo bien dentro de todo, porque también lo tuve con una neumonía bilateral, o sea, yo por una neumonía bilateral, y lo tuvieron que sacar antes de la fecha de cirugía programada, entonces estaba él en neo, yo en terapia intensiva, pero bueno, poquito a poco la verdad que todo se fue saldando, estuvo 31 días, no fue tanto, se aprende muchísimo, es otro lugar donde se entera un montón, porque las mamás del neo transitan un saber que no da tiempo. Así que bueno, la verdad que sí, Ani, es toda una predisposición. Se me fue el tiempo, van a estar otras personas también, te agradezco, volverás, te agradezco por estar, no sé si querés dar un mensaje cortito, porque estamos como ya nos pasamos, pero para cerrar bueno, en principio, si hay personas, gracias a ustedes, en principio gracias a todos y por convocarme, y si hay personas aquí con discapacidad o familiares, dentro de lo que es la comunicación y todo lo que abarca lo que es comunicación, expresión y como cada quien lo haga, no dejemos solamente en manos de una sociedad que debe ser inclusiva, que no digo que no, sino también en manos nuestras el poder decir, Chaco, me ayudas de acá, me das una mano con esto, que esto también nos involucra y nos ayuda a todos. Que sigan bien y seguimos hablando en otro momento. Dale, gracias. Y antes de irme, como siempre, voy a leer un cortito, algo que tiene que ver con nosotros, para cerrar. Bueno, de un poeta brasilero, dice: ando despacio porque ya tuve prisa, y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe. Solo tengo la certeza de que muy poco sé, que nada sé. Conocer las mañas y las mañanas, el sabor de las masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para poder sonreír, se precisa lluvia para florecer. Pienso que cumplir la vida sea simplemente emprender la marcha e ir tocando el frente, como un viejo arriero, llevando la manada, llevando los días, por caminos largos voy, camino soy. Todo un mundo ama un día, todo un mundo llora, un día la gente llega y otros te abandonan. Cada uno de nosotros compone su historia, cada ser en sí carga con el don de ser capaz de ser feliz. Conocer las mañas y las mañanas, el sabor de las masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para poder sonreír, se precisa lluvia para florecer. Muchas gracias, nos vemos el viernes, los quiero un montón. Anita, gracias. Y al Rebeca. Un abrazo. Chau, nos vemos. Chao. 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 Gracias Anita, gracias Dani. Nos vemos el próximo viernes en Rodando Ando nuevamente, tu columna magnífica. Gracias Dani. Nos vemos. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos espera el próximo fin de semana, qué nos espera en los próximos días, así que lo tenemos a ese. ¿Podés girar la cámara? ¿La podés poner en forma horizontal? ¿De acá? Sí, tranquilo. ¿Tipo ahí? Más horizontal? ¿Ahí estoy bien? Ahí está vertical, si la podés poner horizontal, sí podés. ¿La pones horizontal? Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Moni Luis, no lo puedo creer. Yo pensaba que iba a estar soleado, que iba a estar lindo, que iba a estar genial, pero el viernes, o sea, hoy va a estar nublado. No lo puedo creer. No. Bueno. Hoy vamos a tener una 13 de máxima y 11 de mínima. El sábado, nublado también. No. Pero con probabilidad de lluvia. Y el domingo que nos encontramos, sí, eso, fundamental el domingo que entrenamos. Va a estar nublado, pero no va a haber lluvia, eso va a ser lo importante. Y va a ser 12 de mínima y 18 de máxima. Espectacular, así que no hay excusas para no entrenar, ¿no? No hay excusas, así que nos vamos a ver. Perfecto.
Sabes que esta es tu columna, así que nos has dado una gran alegría de verte y por sobre todas las cosas, esta es la realidad. Esperamos el sol, pero ahora es de noche, así que vemos qué temperatura tenemos y todo, pero nos ponemos muy contentos que el domingo no llueve, porque el domingo entrena la Fundación para el Atletismo Asistido. Con Menos vistas mal. a sus eventos tan importantes como los 21 kilómetros de Buenos Aires, 42 kilómetros de Buenos Aires y el TRIA 70 de Palermo. ¿Damos la fecha de la primera salida? ¿21? ¿Fecha? 21 kilómetros de Buenos Aires. Ese vos nos vas a representar. Sí, estoy muy contento, estoy muy emocionado esperando la fecha. No lo puedo creer, ese día voy a estar muy contento. 23 de agosto en Palermo. Alcorta Dorrego. y Dorrego. Bien tempranito. Sí, me va a encantar estar ahí, de verdad. Estoy esperando con ansias, porque me va a poner muy contento. Largamos y detrás nuestro 31.000 personas nos van a salir a correr. No, va a ser impresionante, la verdad. Va a ser un momento de conexión, de volver a reencontrarme físicamente con ustedes, con los chicos, con los demás corredores, el poder estar ahí. Realmente me voy a sentir muy, muy bien. Seguramente. Buen comentario de Natalia, se puso contenta. Sí. ¿Viste ese? Lo que es dar un buen pronóstico, ponerle actitud, basta de lluvia. ¡Basta de lluvia, por Dios! Basta. Nos cansó la lluvia. Así que bueno, por lo menos el domingo, ya que no Por lo llueve, menos el domingo no va a llover. ¿puede salir un poquito el sol? Por favor, vos que sos del servicio meteorológico, ponele onda. Hola, Silvana. Hola. Suerte, chicos, para que el domingo, si puede salir el sol, mejor todavía. Sí, que salga el sol. Esperemos que sí. Gracias, Silvana, por aparecer. Así También acá todo es el tu lugar. tiempo. Nos vemos el próximo viernes, 20 horas. Ya estamos haciendo los últimos ajustes. Gracias a todos por la paciencia, por acompañarnos, por ayudarnos en este comienzo de concientizando 360 en este nuevo formato de streaming. Así que gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo viernes en vivo, pero no se olviden de difundir cada día de la semana nuestro programa. Quedamos en YouTube, así que pueden verlo todos los días. Gracias, gracias a todos. Chao, gracias.